Movimientos literarios de la época moderna. En primer lugar, tenemos el Renacimiento. Es una época que surge a mediados del siglo XIV en Italia. El Renacimiento tuvo lugar entre los siglos XIV y XVI, originado en Florencia, Italia, y luego se extendió por el resto de Europa. Dio inicio a la Edad Moderna. Fue la época marcada por la renovación del pensamiento que antepuso la razón, las ciencias y las matemáticas a fin de alcanzar nuevos conocimientos. Esto conllevó a importantes cambios culturales, sociales y políticos. Una de sus características más sobresalientes es que renace la cultura clásica. Esto quiere decir que se utiliza la mitología griega como ornamento y, aunque el tema religioso sigue siendo importante, ahora el enfoque del Renacimiento se basa en el ser humano. Existen muchos autores y obras reconocidas de esa época, entre las que sobresalen la de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha y así como de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. 2 siglos más tarde surge el Barroco. El Barroco surge en Europa y es un movimiento literario que se origina en algunos países como en España y se entiende como un periodo histórico y cultural sucedido después del Renacimiento que supuso una renovación y un movimiento social marcado por crisis económicas, la ruptura de ideales y el asentamiento del malestar general. Entre sus características más sobresalientes es el gran uso de figuras retóricas, la gran originalidad que buscan los autores por su alta ornamentación, una actitud crítica, satírica y hasta sarcástica de temas como el amor, la mitología y el ser humano. Una de sus autoras más reconocidas es Sor Juana Inés de la Cruz, quien escribió distintos poemas y zarzuelas. El neoclásico. En el siglo XVIII surge en Europa el movimiento neoclásico bajo la influencia de la Ilustración. Es un movimiento intelectual renovador que desde la perspectiva racionalista hace una revisión crítica de las ideas y los valores imperantes hasta entonces. De ahí el término siglo de las luces, con el que también es conocido ya que se intenta acabar con el oscurantismo, con las creencias que no tienen una base racional y con ciertos privilegios políticos y religiosos. Sus características más sobresalientes es la intención didáctica de sus textos, el cientificismo y, por lo tanto, se busca que todo tenga una intención de aprendizaje. Aunque es un periodo muy corto, sobresale que en esta época empiezan a existir algunas mujeres escritoras como María de la Rosa Gálvez de Cabrera y Ana María Espinosa Ytegui. A finales del siglo XVIII surge el romanticismo. Es un movimiento que se desarrolló en el siglo XIX como oposición a los presupuestos racionalistas de la Ilustración. No solo fue una corriente artística, sino una actividad vital basada en el afán de libertad e individualidad. Es una época de cambios políticos y sociales como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y todas las oleadas revolucionarias europeas y americanas. Esta época está marcada por un fuerte nacionalismo, la exigencia de la libertad política, moral y artística y un alto individualismo en todas las obras artísticas. Entre los autores más destacados de esta época se encuentran el escritor Víctor Hugo con la obra Los Miserables, Edgar Allan Poe con algunos cuentos y Emily Brontë con Cumbres Borrascosas. El realismo marca el fin de la época moderna. La época realista en Europa se inicia con la Revolución Obrera de 1848. A partir de ese momento, los movimientos revolucionarios van adquiriendo cada vez más importancia. Por otra parte, la burguesía consolida su poder y deriva hacia posturas cada vez más conservadoras, lo cual provoca la aparición de gobiernos de este mismo signo. Durante esta época se producen también transformaciones sociales relevantes que cambian la vida de las personas, pero que crean nuevos problemas: crecimiento de la población, concentración en núcleos urbanos, desarrollo de la industria, el comercio, progreso técnico y nuevos inventos como el telégrafo y el teléfono. Sus características más profundas es evitar cualquier tratamiento idealizador o subjetivo de los temas. La novela es su género principal, así como también los protagonistas son personajes de clase obrera. Entre los autores que más destacan son Alexander Dumas hijo, León Tolstoy, Charles Dickens, así como en Latinoamérica el escritor Juan Rulfo, Isabel Allende y Gabriel García Márquez.
Y es así como se resumen los movimientos literarios de la época moderna.